Me presento, soy Guillermo Sender, soy el actual secretario del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, Distrito 1. Eh, bueno, otros de los que están es Federico Vicente, que formó parte del directorio hasta 2023. Eh, y bueno, están las tres referentes territoriales, que son Emilia Romagnoli, Melissa Vázquez y Silvana Bulino, ¿sí? Con las cuales también, con ellas tres, y junto con Federico, eh, nada, decidimos programar estas reuniones, este formato, por ahí para empezar también a conectarnos un poco más y también tratar de llevar el colegio por ahí a lugares o a situaciones donde por ahí es un poco más difícil desde acá, desde Santa Fe o desde la centralidad del colegio, nada, llegar. Entonces, bueno, nos parecía que era interesante y creo que la temática de los roles profesionales está siempre vigente. Así que bueno, bienvenidos a todos, a todas. Simplemente hacerles una aclaración que después también la voy a volver a hacer dentro de un rato. Eh, Estamos con un problema con la plataforma de Zoom, hubo un problema ahí con la autenticación de la cuenta y demás, con lo cual la reunión se va a cortar a los 40 minutos. Seguramente les irá a aparecer un mensajito. Pero bueno, si todo sale bien, tendríamos que nosotros en el chat de la conversación vamos a volver a poner el link, con lo cual ustedes con el mismo link tendríamos que volver a entrar luego de los 40 minutos que se va a cortar como es la reunión, y con el mismo link tendríamos que volver a poder entrar. Si no llegara a funcionar ese link, hay un segundo link en el mismo mensaje que vamos a poner, con el cual, digamos, si no funciona el primero, puede ser el segundo. Pero estimamos que con el primer link, con el mismo con el que entraron ahora, vamos a poder continuar con la reunión. Le pedimos disculpas, la verdad que es algo que no pudimos solucionar ayer también en otra de las charlas del colegio. eh, no, nos pasó lo mismo por este problema de autenticación, pero bueno, eh, como siempre, como hacemos siempre los arquitectos, nos arreglamos y la vamos piloteando. Así que bueno, nada, de nuevo, bienvenidos. Y bueno, no sé quién de las chicas, de las referentes, si van a hacer un poco la presentación. Hola, sí. Bueno, yo soy Melissa Vázquez, yo estoy trabajando en el área de la ruta uno, la ruta 2 y Santo Tomé. Está María Emilia, que está trabajando en el área de San Justo, y Silvana, que está trabajando en el área de eh, San Carlos. Bien, a través de este trabajo de referentes, nosotras venimos charlando con los colegas y demás, y aparece como recurrentemente este tema de los roles. Por eso, bueno, proponemos esta charla sobre los roles profesionales y además como excusa para una propuesta que que queremos hacer. Voy a compartir pantalla. Tengo habilitado, ¿no? Sí. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve perfecto. Bien, la propuesta que traemos es generar conversatorios. Nosotros le pusimos conversatorios en el territorio, como realizar estas reuniones virtuales, que la idea es hacerlas una vez al mes y con la idea de acercarnos un poco a la matrícula, porque sabemos que por ahí el- los y las profesionales que están trabajando en el territorio es más difícil conectarse, es más difícil estar en contacto con el colegio, entonces la idea es proponer estas reuniones de Zoom a través de un formato que nosotras pensamos y proponemos de ir haciéndolo cada 4 semanas. Sería una primera semana tener charlas virtuales donde la idea es interactuar con los matriculados de la zona,
recibir inquietudes, recibir consultas. A través de la segunda y tercera semana sería volcar estas consultas al colegio y en la cuarta semana devolverlas, ya sean nuevas reuniones de Zoom o eh, por vía de comunicaciones electrónicas o el formato que requiera, y volver a empezar en el ciclo siguiente. Esto con la idea de esto, de fortalecer la comunidad, de poder acercarnos más, de recibir las inquietudes de los matriculados del territorio y tener un canal de comunicación directo. Lo que planeamos para hoy, bueno, era un poco contarles esta propuesta, eh, escuchar y charlar con el arquitecto Federico Vicente. Y después queríamos contarles el tema de la presentación de la carátula unificada, la propuesta de comisiones del colegio por este año, que se hizo el mes pasado, y abrir el espacio de conversación para, bueno, escucharlo sobre todo a ustedes. La idea sería ahora escuchar al arquitecto Vicente. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, la idea de hoy un poco es hacer una charla distendida, que conversemos un poco entre todos como colegas y que nos saquemos un poco de todas las dudas. Respecto a los roles siempre hay como muchos tabúes, en general hay muchos problemas, pero también siempre tenemos la suerte que nunca termina pasando nada grave en las obras, así que por eso es que siempre como que vamos repitiendo los mismos errores porque nunca nos ha tocado algún problemón, digamos. Por eso es que vamos a charlar hoy un poco de roles. Los roles tienen que ver un poco con lo que, los derechos y con las responsabilidades y obligaciones que tenemos como profesionales. Para eso, lo más importante es que podamos determinar cuáles son los actores que intervienen en cualquier obra. Como primer medida, interviene un comitente, alguien que encarga la obra, que puede ser el propietario o no. En general, termina siendo un propietario. Después interviene el constructor, que es quien ejecuta la obra, que puede ser un único constructor, que puede ser un constructor principal con subcontratista, que puede ser una cuadrilla de albañiles, que puede ser cualquier idóneo que efectivamente materialice la obra. Y después están los profesionales que son los que de alguna manera velan por los intereses de la ejecución de la obra, que proyectan, que determinan, bueno, obviamente espacios habitables que tienen que ver con responder a normas, bueno, a distintas reglas que nos determina cada municipio o comuna donde nos toque interactuar. Como primera medida es entender eso, quiénes son los actores que intervienen en la ejecución de la obra. Y después entender por qué hay que determinar qué son roles y qué son tareas. Lo primero que tengo que mencionar es que hay distintos tipos de obras, de escalas de obra. En general, en las obras de gran magnitud o de magnitud media, este tipo de problemas no hay, digamos, porque básicamente los roles están bien establecidos, porque los municipios y las comunas exigen todos los roles necesarios. Entonces, es muy difícil tener un problema. Esto sucede cuando son obras domésticas o obras chicas, como son viviendas o refacciones o este tipo de escalas mucho más reducidas, donde el comitente que termina siendo el propietario ejecuta una obra de manera mucho más austera porque está construyendo para sí mismo. Los roles principales que tienen que estar en todas las obras, que están estipuladas por el Código Civil y Comercial, que se modificó en el año 2015 por un montón de leyes nacionales, provinciales y por último por ordenanzas municipales o comunales. Y el último eslabón termina siendo lo que son las resoluciones del Colegio de Arquitectos. En ese orden se establecen todas las prioridades o la pirámide de responsabilidades o de quién manda por encima de qué. Me refiero a las responsabilidades o a quién determina los roles, ¿no? Entonces, los principales roles son proyectista, calculista, director de obra, representante técnico. Esos son los cuatro roles que sí o sí tienen que estar en una obra. Y cuando hablamos de proyectista, hablamos de todo lo que tiene que ver con un proyecto. El proyecto no es solamente el expediente municipal que te habilita a la construcción de la obra.
porque en definitiva el proyecto son todos los elementos gráficos y escritos que de alguna manera explican y determinan cómo se va a materializar esa obra. Significa que cualquier persona que sea idónea y que se dedique a construir va a agarrar todo ese legajo técnico y va a poder materializar esa obra. Ahora hay que diferenciar claramente cuáles son dentro de estos actores que hablábamos al principio, lo que son los profesionales digamos, que dan un resultado de medios, es decir, que son las personas que van a interactuar para que la obra se ejecute de determinada manera, digamos, garantizando que se haga de acuerdo a los medios, es decir, que se haga de acuerdo a las normas, que se haga de acuerdo al proyecto, que se haga de acuerdo al buen arte de construcción. Y el resultado lo tiene que dar la empresa constructora, que es quien debe garantizar que esa obra se ejecute, que se mantenga, que no se caiga, que no se rompa, que no tenga accidente, de que si tiene vicios ocultos se debe responsabilizar, que si tiene vicios aparentes también. Ahora, para todo esto hay un montón de instrumentos que debemos llevar a cabo. Y perdón que lo haga tan largo, pero todo esto tiene que ver con el proyecto. Porque para que todo esto suceda, tiene que haber un proyecto bien armado, con los planos como corresponden, con las planillas que correspondan. Este, tiene que haber un pliego de bases y condiciones que determinan quiénes son las personas que pueden ejecutar la obra, cuáles son las condiciones que deben tener para ejecutar esa obra. ¿Por qué? Porque mientras más escribamos y más específicos seamos, tenemos mayores garantías de empezar a responsabilizar a las personas que corresponden. ¿Por qué? Porque como decíamos, el profesional habilitado es quien va a garantizar el proyecto de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestra disciplina y que garantice las normas que establezcan los códigos o las ordenanzas municipales. Pero quien va a tener que construir va a ser el constructor. ¿Por qué? Porque el constructor, a ver, ¿por qué explico todo esto? Porque el constructor puede ser cualquier persona. Habitualmente el cliente busca un arquitecto o una arquitecta para que construya, pero en realidad no es que nosotros no podamos construir, claro que podemos construir, pero la actividad de la construcción es una actividad comercial e industrial y está establecida en el Código Civil. Es decir, que cualquier persona, por más que no tenga título habilitante, por más que no tenga ni estudios secundarios, puede ser constructor, porque lo que está determinando es una actividad comercial. Ahora, ¿qué exige el Código Civil? Exige que para ser constructor tiene que tener un representante técnico, tiene que tener un profesional habilitado que vele por los intereses de la empresa constructora. Entonces acá, ¿qué es lo que va a diferenciar entre lo que es un representante técnico y lo que es un director de obra? Como primera medida, lo que decía, el representante técnico va a brindar por los intereses del constructor y va a estar a cuenta y cargo del constructor. O sea, quien elige ese profesional es el constructor. El director de obra va a estar a cuenta y cargo por el comitente, por el dueño de la obra, por quien encargó el proyecto y va a velar por los intereses de él. ¿Por qué? Porque se supone que el propietario no tiene por qué saber de construcción. Entonces no tiene cómo poder controlar al constructor, porque no tiene conocimiento. Entonces para eso nos contrata a nosotros, para que hagamos de representante de él y que podamos hablar en términos técnicos con el constructor o con su representante técnico. Entonces son las primeras diferencias claras que tenemos que tener en cuenta a la hora de firmar un rol. ¿Por qué digo todo esto? Porque hasta hace pocos años en Santa Fe existía, que es la única provincia del país que existía esa figura, era la de conducción técnica, que esa figura se había hecho eventualmente para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la obra chica. Entonces ponían a un profesional que asumía todas las tareas, que asumía la función de constructor y que se terminaba haciendo cargo de básicamente todo, inclusive de las cargas sociales, las responsabilidades laborales, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hizo hace unos años atrás, se eliminó esa figura y se creó la figura de representante técnico como es en la obra pública, como siempre lo fue. Entonces, es importante entender que cuando firmamos
primero no firmemos más conducción técnica, pues yo sé que en algunos municipios y comunas esa figura aún la siguen pidiendo y está mal, no hay que firmarla, hay que firmar en su defecto representante técnico, pero nunca conducción técnica, porque en definitiva es un híbrido que no existe y que no hay forma de poder después dividir responsabilidades o determinar de quién es la responsabilidad de cada uno. Eh, y por otro lado, entender que cuando, insisto que estamos hablando de obra chica, ¿no? Porque cuando en obra grande todos estos problemas están resueltos. Cuando hablamos entonces de obra chica, es importante entender, porque también esto se incorporó en la carátula, además de incorporar los cuatro roles principales, se incorporó la figura de constructor. Es decir, que en la carátula tiene que aparecer quién es el constructor. ¿Por qué? Porque la carátula es una declaración jurada. O sea, nosotros firmamos la carátula y estamos declarando qué obligaciones y derechos tenemos al respecto de la obra que se va a ejecutar. Por más que después uno haga un contrato de parte y donde pueda escribir un montón de cosas, la declaración jurada que está en la municipalidad está por encima de cualquier contrato. O sea, no hay forma que uno pueda desligar responsabilidades con un contrato si tiene una declaración jurada que determina un rol profesional. Entonces, cuando vamos a una obra chica, cuando tenemos sobre todo esto que aparece en Santa Fe y en algunas comunas de que para determinada escala el comitente puede firmar como constructor, lo primero que les digo y intento desalentar es que no permitan que eso suceda porque el comitente no es constructor y en un conflicto judicial es muy difícil que ustedes puedan probar que el comitente era el constructor. ¿Por qué? Porque cualquier juez va a decir, no, pero si el arquitecto sos vos, el que hace un montón de años que trabaja en el rubro sos vos, el comitente es comerciante, médico, abogado, lo que sea, los albañiles te conocen a vos, respondían a tus órdenes, entonces es muy difícil que uno pueda probar todo eso. Ojo que hay un montón de documentos que podemos hablar que podemos tener para evitar ese tipo de problemas, pero digamos, en términos generales del deber ser, tenemos que evitar que el constructor sea el comitente, que el constructor sea efectivamente quien va a construir la obra. ¿Por qué? Porque siempre hay uno que construye la obra y hay uno que está ganando dinero por eso, y no es el arquitecto o la arquitecta, salvo que seamos nosotros los que asumimos la responsabilidad, ¿no? Eso está claro. Eh, Otra de las principales diferencias entre lo que es el representante técnico y el director de obra tiene que ver con qué va a hacer cada uno en la obra. El director de obra va a ir a la obra a supervisar, a verificar, a observar qué es lo que se hizo en la obra. Es decir, eh, puede ir sobre el momento que se está produciendo la obra, es decir, en el momento que están los albañiles trabajando, o puede ir después. No tiene en realidad no tiene por qué ir en el momento ese. ¿Por qué? Porque uno lo que va a hacer es a verificar que la obra se ejecute de acuerdo al plano, de acuerdo al dejo técnico, al pie de base condiciones. Es decir, si la habitación tiene 4x4 vamos, medimos, tiene 4x4. Si era de mampostería común, vamos, verificamos, es mampostería común. Ahora, si hay una modificación, hay que escribirlo. La habitación tiene 4 por 3,5, lo documentamos. Y tenemos que notificar al constructor y al comitente. Esas son las formas de empezar a determinar cuáles son las obligaciones que tenemos. O sea, nuestra obligación es informar que eso está sucediendo, que hay una modificación del proyecto. ¿Qué otra tarea tenemos? Bueno, verificar que los materiales sean de acuerdo a lo que se especificó en el proyecto. Verificar que si la obra está atrasada, hay que ir avisando si la obra se va en tiempo y forma o no. Verificar si hay algún riesgo, o sea, en el momento que uno está en la obra, si hay algún operario que está corriendo riesgo porque no está con las medidas de seguridad correspondientes, hay que notificarlo. Son todas situaciones que eventualmente pasan en la obra y que habitualmente uno no verifica porque uno está acostumbrado a ir a hablar, hablas con el capataz, hablas con pero todo eso hay que documentarlo porque en general, insisto, nunca pasa nada, pero si llega a pasar algo y vos no lo advertiste, bueno, te van a decir, ¿y usted qué hizo? ¿Se entiende? Y la otra tarea también fundamental del director de obra es hacer las certificaciones de obra. Por más que uno no haga la administración, uno tiene que certificar qué es lo que está hecho. ¿Por qué? Porque ahí determinás si las tareas están ejecutadas según plano, ahí determinás si la obra va a ejecutar en tiempo y forma, ahí determinás si el contratista o el constructor o el grupo de albañiles están
cobrando por las tareas ejecutadas, no de más o no de menos, porque si cobran de menos también es un problema. Entonces, digamos, esas son todas las tareas básicamente que tenemos como director de obra. En cambio, el representante técnico, y la otra tarea también importante es, por ahí en obras surgen a haber modificaciones, producto de que haya algún imprevisto, o producto de que técnicamente algo no salió como estaba previsto en la obra, o que el comitente decidió modificar algo, o porque, no sé, no se consiguió determinado material, entonces se reemplazó. Bueno, todo eso hay que documentarlo. Entonces hay que hacer los planos correspondientes de acuerdo a todas esas modificaciones. El representante técnico lo que va a hacer va a ir a organizar la obra, a organizar las tareas, a explicar técnicamente a los operarios cómo tienen que ejecutar las tareas, y va a ser la persona que va a tener que llevar un plan de trabajo, un plan de producción, verificar que la obra cumpla con los tiempos, y fundamentalmente va a ser la persona que va a interactuar con el director de obra. Son las dos personas que van a estar hablando y que se van a estar comunicando. ¿Cómo se van a comunicar? Y esto es re importante, nunca lo hacemos, pero hay que hacerlo. Es el libro de obra. El director va a hacer la orden de servicio, notificando, comunicando cualquier cosa que necesite o que observe o modificación o no sé, o llamado de atención o lo que fuese. Y el representante va a hacer una nota de pedido respondiendo a esa orden de servicio o solicitando o pidiendo lo que sea necesario. Ese libro tiene que estar, hay que hacerlo. No hace falta que sea en papel, se puede hacer por WhatsApp, siempre y cuando esté denunciado de alguna manera en algún contrato. Se puede hacer por mail. ¿Por qué digo por WhatsApp? Porque hoy con el teléfono es muy fácil ir y documentar, porque uno va sacando fotos y va documentando todo lo que va pasando en la obra. Pero si no está de alguna manera registrado en un contrato o en algún elemento o en algún acta que pueda decir, bueno, habíamos acordado entre las tres partes, propietario, director y constructor, que nos íbamos a comunicar de esta manera, después puede que no sea un elemento probatorio. Entonces tiene que estar de alguna forma especificado. Y si no, por mail, el mail no hace falta eso que quede declarado porque el mail tiene, digamos, IP, tiene un montón de situaciones donde se pueden registrar y se puede tomar como elemento probatorio. Bueno, vamos al punto específico que supongo que le debe interesar a todos, que es qué pasa en la obra chica. ¿Qué pasa cuando, porque tú me van a decir, porque esto es muy importante, no sé si lo dije, pero no puede ser el mismo profesional el que asuma la tarea de dirección de obra y de representante técnico. ¿Por qué? Porque defienden intereses distintos. Entonces no hay forma que sea la misma persona. Tienen que ser dos profesionales diferentes. Entonces seguramente van a decir, bueno, pero si yo voy a hacer una obra, que buscar un profesional más para que firme la representación técnica me genera un costo. Bueno, en principio no debería generar un costo porque ese costo lo debería asumir el constructor. Y me van a decir, bueno, pero yo no trabajo con constructora, trabajo con albañiles. Bueno, está bien, pero el albañil gana plata por eso y debería tener, aunque sea no sé, un profesional que asuma esa tarea, que no tiene por qué ser arquitecto, puede ser un maestro mayor de obra, un técnico, bueno, un ingeniero o un arquitecto, digamos, pero lo debe asumir él. Entonces, en caso que esto no suceda, vamos al escenario de qué hacemos cuando todas estas cosas no pasan. Eh, ¿Cuáles son los elementos que yo puedo tomar para evitar asumir responsabilidades que yo no quiero o que no me o que yo no quise asumir? Primero, si vas a firmar la carátula y querés hacer la dirección de obra, firmá dirección de obra. No firme condición técnica o representación técnica. Firmá dirección de obra como primera medida. Después lo que tenemos que tener siempre claro son los contratos. Tenemos que tener un contrato del propietario con el constructor, albañil, contratista, lo que sea. Tiene que estar determinado quiénes son las personas que efectivamente están ejecutando la obra. No importa que no estén registrados, no importa que no sean monotributistas, que no, o sea, no importa, pero ese documento tiene que estar. Lo ideal es que estén registrados, que sean monotributistas, que estén inscriptos, que tengan RT, por supuesto que eso es lo ideal. Pero bueno, en caso que no esté, bueno, por lo menos tiene que estar registrado un documento entre las partes y ustedes se tienen que hacer una copia firmada por las partes. ¿Por qué? Porque es la única forma de garantizar de que uno no está a cargo de ese personal. Entonces, ante un eventual reclamo del Ministerio de Trabajo o una demanda laboral, bueno, uno tiene un elemento probatorio para decir, bueno, yo no era el que estaba haciendo esta tarea. Obviamente que son solidariamente responsables que van a tener que
que litigar, pero mientras más pruebas tengamos, más fácil después salir de este embrollo. El otro elemento que también es fundamental es también determinar cuál va a ser tu función dentro de esa obra. Entonces, más allá de que tenemos la declaración jurada del permiso municipal, también tener por lo menos una encomienda de trabajo, una orden de trabajo. Eh, lo ideal sería tener un contrato donde especifiquemos que hacemos el proyecto, que hacemos la dirección de obra, qué significa cada cosa, digamos, todo lo que uno pueda ir detallando. Mientras más aclares, es más fácil poder tener claro a qué uno se obligó. Especificar los honorarios, las formas de pago, si hay ajuste o no hay ajuste, etcétera, etcétera, y determinar ahí quiénes son las personas que van a trabajar en la obra, que no son nuestras, que es la empresa constructora, y hacer reflejo al contrato del contratista y el comitente. Otro elemento que también es muy importante, que nunca hacemos, son lo que tiene que ver con las actas. Tener el acta de inicio de obra es determinante porque es lo que le da fecha cierta a la obra y evita que Pepito Juan, que está trabajando en la obra, te haga una demanda anterior al inicio de la obra. Esa acta de inicio de obra tiene que estar firmada por el propietario, digamos, por todos digamos, por el contratista y por el profesional. En ese acta de inicio de obra tiene que estar determinado quiénes son todas las personas que están trabajando en esa obra, con número de documento, con nombre, apellido, como corresponde, y qué función cumple cada uno. Em, y después tener siempre en cuenta que en la obra, insisto, es muy antipático y nos cuesta un montón porque somos muy informales, pero hay que documentar todo. El libro de obra es fundamental, hay que llevarlo lo más al día posible, o por lo menos tener registrado todo lo que va sucediendo, sobre todo cuando uno va viendo que las cosas no van del todo bien, porque por ahí te pasa que el comité te pone una mano de obra y uno por no perder el laburo, lo terminas aceptando y empezás la obra y te das cuenta que los que están ahí van a ser un dolor de cabeza y uno no sabe qué hacer. Bueno, hay que informarlo, digamos, tiene que estar registrado de alguna manera. Entonces decíamos que tenemos que traer todo lo que tiene que ver con actas, el acta de inicio de obra. Es muy habitual también que pasa que a veces la obra se paraliza porque el comitente se quedó sin dinero, porque, no sé, por la razón que sea. Hay que hacer el acta de paralización de obra. ¿Por qué? Porque si la obra está paralizada y en esa obra no hay nadie, y alguien se metió en la obra, se metió a robar, o se metió a jugar, no sé, por la razón que sea, y hay un accidente, y la obra no está notificada que está paralizada, tenemos un problema. El acta de previsión de obra se debe ingresar en el colegio y se debe ingresar en la municipalidad o en la comuna donde se está interviniendo. Eso es determinante hacerlo para poder poner un límite al tiempo y avisar que en ese momento uno está totalmente desvinculado de la obra parcialmente hasta que se vuelva a reanudar la obra. Obviamente cuando se reanude la obra hay que hacer el acta correspondiente. Y después otros actas que son también muy importantes, que tienen que ver con las actas de entrega provisoria y entrega definitiva, que tampoco las solemos hacer, pero también es muy importante porque las actas de entrega definitiva lo que hace es ponerle una fecha cierta al momento que se entregó la obra, se hace una inspección, se hace un registro de cómo se entregó la obra, el estado en que estaba la obra, y fundamentalmente lo que hacemos es poder registrar si hay algún vicio aparente. Si no lo hay, buenísimo, se registra, y si lo hay, se lo notifica al constructor de que tiene que tomar las medidas necesarias para repararlas o para corregirlas o lo que fuese necesario. Una vez pasado el tiempo que estipula esa entrega provisoria, se hace la entrega definitiva y bueno, ahí ya empiezan a correr los plazos que tienen que ver con los plazos del Código Civil respecto a los códigos, a los vicios ocultos, que ya no son más vicios aparentes. Es decir, ya después no puede venir el comitente a decir, bueno, mirá, acá tengo una pared manchada, ¿no? Porque ya pasó el tiempo y si no lo advertiste antes, no sucede. ¿Por qué digo todo esto también? ¿Por qué? Porque cuando no hay una empresa constructora, todas estas cosas después nos llaman a nosotros y somos nosotros los que tenemos que salir a poner plata en nuestro bolsillo para reparar, para arreglar, y son cosas que no tenemos que hacer. Em, bueno, en líneas generales, esto tiene que ver un poco con la explicación de lo que tiene que ver con los roles y ahora a mí me gustaría que ustedes me pregunten a mí qué dudas tienen y que empecemos a abrir como un conversatorio de verdad y que todos pregunten, porque yo sé que acá deben estar todos con un montón de dudas y diciendo, no, este tipo está loco, mira lo que me está diciendo. Bueno, esto es el deber ser y es lo que establecen las normas con las cuales
trabajamos. Después, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno trabaja como está acostumbrado y puede tomar las decisiones que quiera. Lo importante es tener claro qué asume cada uno a la hora de tomar una decisión, de firmar un contrato, de firmar una carátula. Y bueno, después cada uno que corra el riesgo que quiere correr, pero por lo menos que sepa lo que está asumiendo. Así que bueno, ahí abro el debate para que pregunten lo que quieran. Un pequeño pedido para, por ahí para los que quieren ir participando y hablando. Si quieren encender las cámaras, obviamente que si todos quieren encender las cámaras, pero bueno, por lo menos el que va hablando estaría bueno también como para siempre, qué sé yo, somos un poco de la escuela antigua, ¿no? De vernos las caras, de ir conociéndonos también. Pero bueno, la idea es esa, es que todos ahora sea por acá a través de audio o si les parece dejar algún mensaje en el chat porque no pueden hablar, tampoco hay problema. La idea, bueno, es abrir un poquitito. Bueno, ahí ya tenemos una manito levantada, un par. Poti, Hola Fede, hola hola a Poti, todos, ¿cómo va? bien, bien. Bueno, yo en realidad voy por el caso, decís que lo más complicado es en la vivienda, en la cuestión más de escala chica, pero a mí me preocupa al revés, en escala media o alta, Ajá, cuando todos sabemos que hay profesionales firmando planos para empresas constructoras que nunca jamás en su vida aparecen por la obra, después el que sí está en la obra es responsable de absolutamente de todo, por más que ujú. haya firmado que yo proyecto y terminás haciendo todas las tareas juntas y qué sé yo, el representante técnico no existe, solo firmó y nunca fue a la obra. Es más, el honorario es los aportes, o sea, otro nivel de responsabilidad que encima son obras más grandes, o sea que hay mucho más en riesgo, mucho más por ahí tiene que un poco actuar el colegio en controlar ese tipo de cosas. Sí, a ver, yo te digo que en obra grande es como más fácil. ¿Por qué? Porque en obra grande ya el municipio te va a pedir todas las firmas. Obviamente que después pasa todo lo que vos decís, que después viene la empresa constructora X y busca una firma fantasma y bueno, pero la firma está. Hay un profesional que por más que no vaya, está declarado. Y bueno, el tema es esto que es determinante, es no hacer cosas que uno no asumió. Si vos haces proyecto, no tenés por qué ir a la obra, a menos que el representante técnico o el director de obra te no- Hola, hola. Ahora está, ahí está, ahí Ahí está. está. No, que decía que no hay que asumir tareas que uno no se obligó a hacer. Digo, si vos firmaste solamente de proyectista, no vayas a la obra, salvo que el director de obra o el representante técnico te estén pidiendo, de alguna manera, te notifiquen que tenés que ir porque hay una determinada cosa que necesitas aclarar. Si no, no vayas porque te metes en un problema. Si haces dirección de obra y el representante no está, hay que escribirlo. Yo sé que es antipático, pero lo que pasa es que si no lo escribís, después te cae a vos la mochila. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque el Código Civil dice que el constructor puede ser cualquier persona física. La única condición que pide es que tiene que tener un profesional habilitado que asuma la tarea del representante técnico. Esto significa de que si en la obra no está ese profesional, quien va a asumir de alguna manera o quien le va a caer toda esa responsabilidad es al director de obra o a la persona o al profesional habilitado que esté ahí. Entonces, es muy importante entender eso y exigirlo y pedirlo. Y si no está y no hay forma, uno tiene que asumir esa responsabilidad y decir, bueno, yo firmo, la representación técnica cumplo con esa tarea, hago ese rol, cobro por esta tarea, y bueno, y asumir esa responsabilidad. Pero si no, no, porque digamos, te metes en un problema. Yo sé que esas cosas pasan y nos pasa a todos, pero bueno, hay que notificarla. Por ejemplo, a mí es al revés, o sea, si yo estoy de directora de obra en una obra y tengo que ser representante técnica,
porque si no hacen todo mal, la representante no existe, nunca apareció, realmente firmó y no se hizo cargo jamás, y creo que lo tuvo así, o sea, en claro desde el día uno, o sea, es lo que te digo, hay gente que vende la firma, digamos, meramente Sí, sí. porque le Ojo. interesan los aportes nomás. Eso es algo bastante que yo creo que el colegio tendría que salir a corroborar, digamos, o no sé a quién le correspondería, pienso que al colegio. La actividad de No puede ser inspección le esto que me corresponde al decís, me parece municipio. insólito que también me tenga que hacer cargo como la representante técnica no está, tengo que hacerme cargo, me hago cargo No, real porque quiero que la obra salga bien. Entonces, si tengo que estar al lado del albañil, lo hago, pero no debería ser así, digamos. sí, Y bueno, pienso que si llegase a pasar algo, está la representante técnica en el cartel y va a tener que hacerse cargo, por algo firmó. claro, pero lo que pasa es que si vos no tenés un libro, tenés un libro de obra, Yo tengo lo que vos llamás el WhatsApp de el obra, y sabía WhatsApp. que lo armé ¿Y con quién es yo, el WhatsApp? donde tengo ¿Entre vos y quién? con todos, absolutamente todos, Bueno, todos. pero ahí tenés que establecer que hay decisiones que tienen que ver Porque es con como vos decís, sacás la foto, la pones en el grupo y quedó registrado, porque si no después, no, que yo no me ahí fue. avisaste, que no sé qué, el libro es algo prehistórico ya, Sí, ni te firman el libro de obra, o sea, dejás claro. anotado, lo empecé así y terminó tirándolo a la miércoles porque Por además eso, no yo lo insisto, usan. ahí lo que te sugiero es esto, de que de alguna forma en algún momento uno pueda notificar que el profesional que asume la representación técnica no está en obra, que no tenés contacto, o sea, notificalo. Es la única manera, yo sé que es rengorroso ¿Y a porque quién lo notifico? ¿Al al dueño de la propietario que está obra, de al acuerdo? constructor. Pero yo, a ver, por eso. Lo que pasa es esto, que en general el propietario está de acuerdo y el constructor está de acuerdo con el propietario. Y Claro, vos decís, che, pero me cae todo a mí. Y claro, obvio, porque para ellos es recómodo, porque no tienen que sí, pagarle a alguien, no les totalmente. importa, total, después te van, che, Poti, mirá, acá se cayó un cielo raso, vení y arreglalo. Y vos tenés que ir y pagarlo. ¿Entendés lo que te digo? Ese es el problema. Ahora, si vos lo notificaste, che, no, mirá, yo a la dirección de obra y cumplí con tu tarea y especificá, qué sé yo, lo que sea, bueno, después es más difícil que te tiene esa mochila vos. Es incómodo, es molesto, pero bueno, es lo que debería ser. Bueno, cierro ahí y sigan los Dale. otros que están queriendo participar. Gustavo, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. hola, buenas. Federico, me quedan, son dos cosas. Primero me queda una duda de lo que le estaba diciendo a Poti recién. O sea, se supone que nosotros no podemos asumir los dos roles, pero al final terminamos siendo responsables igual legalmente. Entonces, ¿cómo es la cuestión? O sea, ¿cuál es lo legal realmente? ¿No podemos? O si no está, somos responsables de todos. Porque no se pueden las dos cosas. Perfecto. Muy Digo, buena pre- ante un conflicto legal deberíamos estar respaldados por una ley, por el colegio, de que realmente si firmamos dirección de obra no nos podemos hacer cargo de la representación técnica. Está muy bien la pregunta, está muy bien la pregunta. La primera respuesta es que por ley tienen que estar todos los roles. Partamos de la base de esa. ¿Qué pasa? Tenés ordenanzas municipales que se creen que están por encima del Código Civil y te dicen, para obras menores a 200 metros que sean vivienda, podemos poner al comitente como constructor y exigimos solamente la dirección de la obra. Perfecto. Y uno como un gil va, firma. ¿Qué pasa? Después, si hay un problema, el comitente resulta que no era constructor, era, no sé, farmacéutico. Y resulta que no había representante técnico, había un director de obra, pero había cuatro albañiles y se accidentaron, o se cayó, no sé, se voló una chapa. ¿Y quién es el único profesional habilitado que debería saber que todo eso se estaba haciendo mal? Y el que firmó como dirección de obra. A ver, no es que te cae automáticamente esa responsabilidad. Pero en un juicio, en un conflicto legal, lo más probable es que el juez diga acá el único profesional que sabía y que eh, trabaja en obra es el único que está habilitado. Entonces, por eso te digo, Bueno, pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exigir que estén todos los roles. Si no lo bueno, podemos lograr, sí, eso Pero no pasa, entonces eso eso en la fomenta realidad no que pasa. vendan la firma, porque no lo No, hacen no, después. pero
ahí venía también la otra parte, digamos. A mí me ha tocado, tuve una muy mala experiencia justamente por el tema de roles en una obra. En la siguiente obra dejé absolutamente todo claro, expliqué, esta misma charla que estamos teniendo ahora, la expliqué con el comitente aceptó. Y al final de la obra, cuando no había un representante técnico, cuando el constructor que lo puso el cliente hizo cagada por todos lados y se fue, cobró, no terminó los trabajos, los hizo mal, a pesar de que iba más de lo que tenía que ir, a pesar de que hacía, como dice Poti, trabajos de representante técnico que no me corresponden, la responsabilidad termina siendo nuestra. ¿Por qué? Porque al cliente no le interesa todo este matete de roles profesionales. Ellos lo que quieren es que le solucionemos el problema de tener la casa construida, no les importa cómo. Y termina estando en juego nuestra reputación como profesionales y no podemos, así como no es nuestro rol educar a la mano de obra completamente deficiente que existe, que no Cada vez encontrás mano peor. de obra que sepa hacer el trabajo, tampoco creo que es nuestro rol estar educando al cliente de decirle cuál es nuestro rol y cuál no, que encima no quieren firmar absolutamente nada, quieren que la obra arranque ayer porque están apurados, no tenemos tiempo de hacer un legajo ejecutivo. Digamos, hay un montón de situaciones muy de Argentina, digamos, que nos deja en una situación muy vulnerable a los que estamos trabajando en obras chicas. A mí personalmente me ha llevado a replantearme absolutamente la profesión y a virar hacia otro tipo de producto porque me cansé sinceramente de los conflictos que genera la obra chica, pero realmente lo que estoy viendo y lo que estoy hablando con otros colegas es, en obra chica no te queda otra más que salirte del rol de arquitecto y ponerte en el rol de empresario y hacerte cargo de la construcción, del proyecto, de la representación técnica, de la dirección de obra. Ya dejamos de ser arquitectos, pasamos a ser empresarios. Pero, digamos, hay una cuestión acá que es social y que tenemos que asumirla y que creo que el colegio también tiene que asumirla, que es el hecho de al propietario no le importan los roles profesionales. Entonces, esto no lo podemos explicar en una obra chica, no podemos ir a decir, este es mi rol, llego hasta acá, llego hasta allá, esto ya no es mi culpa. Fíjate vos si conseguís un representante técnico o un constructor que tenga representante técnico. Entonces, bueno, me parece que hay mucho para trabajar acá en la obra chica de cómo solucionamos desde el colegio todo el conflicto que se genera justamente por no tener todos estos roles claros y porque no hay sinceramente capacidad económica del cliente de pagarlo. Mirá, todo esto que vos me estás diciendo es lo que todos decimos, es el problema que tenemos todos los arquitectos y arquitectas, nos pasa a todos. Esa crisis que vos tenés, la tenemos todos, la tuvimos todos y estamos todos en la misma. Esto es, a ver, digo esto para, Y primero, somos reincidentes en esas crisis, con claro. esto aprendemos Entonces, un montón. primero es aceptar dónde estamos parados. O sea, esto lamentablemente es así y creo que la mayor responsabilidad está en nosotros. ¿Por qué digo esto? Si vos te vas a operar, qué sé yo, te agarró apendicitis, te tenés que operar. Entonces vas al médico y le decís, bueno, me tengo que operar. Entonces, el médico, ¿qué te dice? Bueno, te paso mis honorarios, te paso los honorarios del anestesista y todos los gastos de quirófano, etcétera, etcétera. Y bueno, le decía al médico, che, no, pero yo al anestesista no le quiero pagar, que me ponga la anestesia a la enfermera. ¿Vos le decís eso? No se te ocurre decirle eso. Ahora, nosotros sí nos dicen eso. Che, no, yo no le quiero pagar al constructor. O sea, yo no quiero pagar las cargas sociales, no quiero pagar la RT, yo no quiero pagar nada, quiero que la obra me salga barata. ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, señor, que salga barata. Yo asumo la responsabilidad y poné la cabeza. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros ponemos la cabeza, pero porque nosotros no tenemos claro cuáles son los problemas en los que nos estamos metiendo. Insisto en esto, tenemos suerte porque generalmente no pasa nada. Porque que tenga un problema, tenga que arreglar una filtración de humedad, qué sé yo, un revoque roto, sale guita, un dolor de cabeza para nosotros, pero bueno, no pasa nada grave. Ahora, se te mata un operario y ahí te la regalo, ahí o sea, ¿qué haces? Y esas cosas pueden pasar. Entonces, más allá de que uno explique y todo, bueno, perfecto, a vos te pasa esto, y decís, bueno, yo no quiero asumir la tarea, no la asumas. Y ahora me vas a decir, bueno, pero yo no quiero tener el laburo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Perdón, pero no la sumas, pero legalmente la termino asumiendo igual porque me decís que si pasa algo en un juicio termino perdiendo, así que ¿Y por por más que no qué? la quiera asumir, la termino asumiendo No, igual. no significa No, que no, lo no estoy termines diciendo eso. perdiendo, no significa que lo termines perdiendo. En una escala de responsabilidad que se va diluyendo, si uno tiene, como decía él, si uno tiene todos los papeles firmados,
el libro de actas, el contrato, las tareas especificadas que uno cumple, ¿sí? Es mucho más fácil defender la posición de lo que uno está haciendo. En esa escala de responsabilidades que hay dentro de una obra, sí hay una parte que por descarte y cuando, qué sé yo, por ahí en los juzgados civiles, digamos, ha pasado, es como que entramos en algún lugar en el que podemos llegar a terminar siendo responsables de eso. Pero cuanto mejor hagamos las cosas nosotros, cuanto más ordenados seamos, mejor estamos cubiertos frente a eso. Lamentablemente, no es una decisión del colegio, sino una cuestión de cómo está escrito el Código Civil, que necesita una revisión desde hace muchísimos años. ¿Cómo es? La responsabilidad, un montón de responsabilidades caen sobre los profesionales. Decirte hasta que, o sea, somos responsables de que la mano de obra no esté en blanco, cuando muchas veces no tenemos absolutamente nada que ver con la mano de obra. O sea, ante una inspección del Ministerio de Trabajo, es el arquitecto, primero el responsable, como es el representante técnico, y después el director de obra, los que son responsables de también esa parte, aunque muchas veces no tengamos nada que ver. Pero bueno, por eso te digo, A o ver, sea, dale. a ver, para ser explícito y responder esta duda que plantea Gustavo, que nos pasa a todos. Yo, porque también leí algo que decían, perdemos el trabajo. Bueno, a ver, cada uno puede asumir el riesgo que quiera asumir. Partamos de esa base. Esto que estamos diciendo es el deber ser. ¿Vos no querés tener problemas? Bueno, tenés que hacer todo esto. Ahora, ¿no te querés quedar sin laburo? Bueno, hay grises y hay formas de trabajar y registrarse para evitar o disminuir los mayores riesgos posibles. Es decir, no tenés un contratista, no tenés un representante técnico, perfecto. Lo primero que tenés que hacer es que, digamos, si ponele que el comitente firma como constructor en la municipalidad, perfecto, tiene que haber un contrato, tiene que haber un documento que establezca que el dueño de la obra contrató a Juan, a Pedro y a José para hacer la albañilería. Tiene que estar ese documento. Que el que lo contrata es el dueño de la obra, no sos vos. ¿Se entiende? Tiene que estar los libros. Tiene que, digamos, ¿por qué? Porque cuando pasan esas cosas es todo muy irregular. O sea, cuando el comitente toma este tipo de decisiones, es todo muy irregular. ¿Por qué? Porque termina funcionando todo en función del bolsillo del tipo. ¿Qué pasa? Cuando vos ves que están, porque a ver, yo insisto, los honorarios que nosotros podemos percibir, los aportes que nosotros podemos percibir en función de la inversión de lo que es cualquier obra, realmente es insignificante. Y eso hay que sentarse con el comitente y mostrárselo. Porque cuando vos le decís al comitente, tenés que tener un representante técnico, te dicen, no, yo no puedo pagar. Pero después van y se eligen el porcelanato más caro. Y van y se compran, qué sé yo, el mueble de cocina más caro. Y entonces en ese momento vos decís, qué salame que soy, ¿cómo acepté todo eso? Pero ya es tarde. Entonces, hacé los contratos, y ahí es donde yo te digo, si la municipalidad no obliga a que firme como representante técnico y vas a firmar como director de obra, firma lo que quieras, porque en definitiva lo que vas a terminar haciendo, por más que no quieras, es la representación técnica, porque no puede haber una obra que se esté construyendo materialmente sin un profesional habilitado que cumpla con ese rol. ¿Qué te quiero decir con eso? Es, cóbralo. No lo querés, o sea, el comitente no lo querés pagar, lo tenés que pagar a mí, cobráselo. Como me decías hoy, que o sea, terminás haciendo de constructor, bueno, cobralo. Yo sé que nadie quiere asumir esa tarea, pero ¿sabes lo que pasa? Que la terminás asumiendo igual. Entonces ahí está la habilidad de cada uno en ver cómo negocia con su comitente. Pero para eso tenés que tener claro cuáles son tus derechos y cuáles son tus responsabilidades y tus obligaciones y cuáles son las de tu cliente. Porque si el cliente va a firmar como constructor, tiene responsabilidades y tiene obligaciones. No te puede quedar después eso a vos. Ahora, si no tenés contrato, no tenés acta de inicio de obra, no tenés libro de obra, no tenés nada, no tenés una orden de trabajo donde especifique qué es lo que estás haciendo vos, y bueno, ahí es donde tenés problemas. Entonces,
Perfecto. La realidad que tengo es que mi cliente no quiere pagar una constructora y quiere pagar 4 albañiles, que es el primo, el tío y no sé qué. Listo, bueno, vení. Escribí acá que vos sos el contratista y que lo vas a contratar a tu tío, tu primo y a ti al sobrino. Que son esto, esto, esto. Y que yo, haceme mi orden de trabajo, mi contrato, que yo voy a hacer el proyecto y la dirección de la obra. Y que mis tareas son esta y esta. Hacer un acta de inicio de obra, digamos, documentate. Es la única manera que vos tenés en un conflicto de empezar a desligar responsabilidades o hacer la pirámide de responsabilidades. No se enojen. Lo digo porque, a ver, yo arranqué con esto hace, no sé, en 2017. ¿Por qué? Porque tiene el mismo enojo que tiene vos, Gustavo. Pues yo decía, no puede ser que, y bueno, me metí hasta que entendí que en realidad no es una cuestión de que tiene que el colegio hacer qué o que tiene que la municipalidad hacer otra cosa. En realidad es entender cuáles son los roles que tiene cada uno y exigirlos y hacerlos cumplir. Y nosotros tenemos el mal hábito de asumir responsabilidades porque creemos que si no perdemos laburo. Buenas tardes. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Qué tal? Comparto por ahí lo que dice Gustavo, entiendo lo que vos planteás, pero también es lo que acabas de decir. A veces no te queda otra que asumirlo porque si no el trabajo no lo tenés. Y también sé que lo que planteaba una de las profesionales recién, que hay gente que vende la firma y después quien tiene que terminar haciéndose responsable es uno. Entonces, no sé cuál sería la manera, pero sí habría que ver de qué manera se puede resolver el conflicto que evidentemente, como vos decís, viene de hace años. Porque sí, tal cual, yo escuchaba y digo, ah, bueno, somos varios los que entramos en esa crisis de decir, listo, dejo esto, porque no puede ser que hace 7 años que uno se recibe y hace 7 años y ya te querés ir. No puede ser que no haya una manera de resolver esta situación donde el cliente quiere pagar lo menos posible, como vos decía, pero gastar toda la guita en material. Lo entiendo, pero después cuando hay conflicto, pretenden de que vos lo resuelvas y que no solo eso, que estés 24/7 para ellos, cuando después en el bolsillo no se me ve reflejado, porque si yo voy a estar 24/7, no tengo drama de dedicarte las 24 horas del día, pero quiero verlo reflejado en el bolsillo. Bueno, Entonces, pero eso no es una decisión personal. Primero quiero decir algo que es importante, que a lo mejor no fui claro. Cuando Poti planteó esto de que el representante técnico firma y vende la firma y no está, a ver, hay una persona que está habilitada, que firmó un plano, que tiene la declaración jurada, no se va a poder hacer la sonza tan fácilmente. O sea, esa persona ante un conflicto va a tener que venir de explicaciones. no, pero Lo que yo Está perdón, digo es tomando perdón. otra una cosa. decisión, está tomando una decisión Claro, claro, lo que yo digo equivocada es al otra cosa. juicio, pero está Nosotros tomando su decisión. nosotros no tomemos la decisión de reemplazar a esa persona porque no va. Notifiquémoslo y no cumplamos su tarea. Porque hay En una ese persona que sentido cumplió sí, pero también hay casos en los cuales te da por dos mangos el proyecto y después terminás como compitiendo con esa situación cuando en realidad debería haber roles en la obra. Es que hay rol en la obra. En la obra hay roles, hay tareas, por eso yo decía hoy, ¿quiénes son los actores que están dentro de una obra? Tienen que estar bien identificados. Yo entiendo lo que vos planteás, y yo sé que lo que estoy diciendo es lo más antipático porque nos enojamos, porque la realidad Por es como la favor, plantean fuera como ustedes, lo no es como planteó. la planteo yo. Ya lo sé. A ver, yo también trabajo y lo que te pasa a vos también me pasa a mí. Lo que digo es, en realidad la responsabilidad es nuestra que decidimos aceptar estas condiciones, porque tampoco somos cooperativos, porque tampoco competimos entre nosotros de la misma Pero no, manera. Fede, no, Entonces, no siempre está claro de entrada que vas a terminar aceptando esas condiciones. O sea, en un momento pensás que la cosa es diferente y termina siendo de otra manera, y eso ya, vos ya firmaste, ya tenés el legajo presentado a la MUNI, te encontrás con cosas, eso lo re sabés, digamos, durante el periodo de obra, que nada que ver con lo que se te había planteado, ni con lo que se te contrató para, y terminás, o sea, en mi caso es así, pienso que haciendo de todo, porque, o sea, tu amor a la profesión y al buen arte sería, te lleva a terminar responsabilizándote absolutamente de todo porque querés lograr un buen resultado. Entonces,
Porque, ¿sabes Bueno, si por me qué nos tengo que pasa poner a eso? pensar, hay Porque, 18 cosas que no las tengo que hacer, pero las hago porque obvio, quiero pero nos pasa eso porque nos enamoramos sacar de nuestros. adelante el edificio. Nos pasa eso porque nos enamoramos de nuestros proyectos y con tal de que Y, se efectivice y se y haga y sí, yo, hacemos todo. Pero, insisto, es un error le nuestro. haces un A un comentario médico no al se cliente y lo. te dice, bueno, pero yo por 2 mangos conseguí a alguien que me lo firme. ¿Para qué firmaste? Ahí Bueno, está, Eh, es tal cual. es eso, bueno, pero ¿por qué insisto, existe gente que por 2 mangos te firman cosas y nunca aparecen y no se bueno, hacen hay que cargo? denunciarlos. Hay que denunciarlos al Tribunal de Ética. Para eso está el colegio. Para eso está el Bueno, colegio. ¿Se entiende? A ver, eh, yo entiendo lo que ustedes plantean y yo les tengo que decir el deber ser y yo entiendo todo lo que está pasando y nos pasa a todos. Pero insisto, la única manera de que esto cambie es que seamos claros y que nos documentemos. Si uno de entrada firmó un contrato o una orden de trabajo donde deja claro qué es lo que uno va a hacer y después te cambian la bocha sobre la marcha, bueno, hay que plantarse al cliente y decir, che, pará, yo me comprometí a esto y por esto te estoy cobrando, no por todo esto otro. ¿Querés que te lo haga? Este es mi presupuesto. O no, sabes que yo esto no lo hago. Yo entiendo que no es lo más cómodo, pero en realidad es así. Aunque no nos guste, Sí, Fede, pero es es así. es lo que te decía al principio, o sea, al cliente no le interesa los roles, no le interesa lo que le hiciste firmar, no le interesa lo que te comprometiste. Ellos les interesa tener la casa terminada y te van a responsabilizar a vos de todo y queda, a ver, nosotros podemos decidir incluso renunciar a la obra porque el cliente nos está pidiendo algo que no corresponde, pero esa persona va a ir y va a decir, che, tal como arquitecto es un desastre, porque no me resolvió esto, esto y esto. Y vos no estás ahí Pero para la explicarle mayoría, los pero roles Gustavo, de pero la cómo mayoría corresponde. la mayoría de la gente que se hace vivienda termina puteando a los arquitectos. ¿Sí? Es así. Y Pero, me pasó con una amiga que la vivía en mayoría, la Esperanza. mayoría de los que no pagan los honorarios terminan putea, diciendo obvio. que Pero entonces voy a no te los decir, pagaron porque hiciste esto mal, aquello mal. ¿y la culpa de qué? ¿De los arquitectos o de los Incomprobable, clientes que son pero malos pagadores? A ver, sí, insisto, a ver, yo seguida te entiendo, vos me decís, al cliente no le importan los roles, al cliente lo que le importa es hacerse la obra lo más barato posible. Bueno, está perfecto, vos ya se lo tenés claro. Ahora, ¿qué es lo que más te importa a vos? ¿Vos estás dispuesto a firmar un cheque en blanco? Bueno, entonces si no está dispuesto, no lo firme. Y si está dispuesto, por lo menos cobralo. O sea, si vos sabés que en esa obra nadie va a pagar el plato roto más que vos, cóbraselo. O sea, Sí, buscalo pero como ahí querés entramos, vos y entregalo Pero en vos. ese caso, por ejemplo, me pasó una amiga que me contó que estaba construyendo, la arquitecta en Esperanza le pasó por dirección de obra 1,5 millones por mes, que no me parece mal si tenemos que asumir absolutamente todos estos roles, y le dijo que no. Y no es que bueno, compitió contra otro arquitecto o otra arquitecta y alguien tomó el trabajo. No se tomó el trabajo. Y bueno. La dirección de obra y la representación técnica la está haciendo ella como propietaria. ¿Está Bueno, bien? No, no pero está no, bien. no está bien, pero por eso, pero a ver, lo que yo te digo, esa persona seguramente no le iba a pagar a nadie, y esa persona es la que después te va a enloquecer y te va a buscar a tu casa para que le arregle la pared rajada. Entonces, o sea, es antipático, pero esa persona perdela, porque te va a ver loco. O sea, trabajar con esa persona, o perdés plata, o no ganás plata, o sea, o perdés el trabajo. Pero ¿sabes qué? Prefiero perder el trabajo y no perder plata. ¿Se entiende? sí, Y yo esa banco lo persona, que si vos sabe que estás está diciendo. trabajando sin profesional, hay que denunciar a la municipalidad. Decir, che, esta obra está sin profesional, no puede estar sin profesional. no. Al Yo creo que final lo que ustedes A mí ya están me la da terminamos todo bien, denunciando pero todo, más porque entre experiencia los que podés venden la rechazar firma, trabajo. Chicos claro, jóvenes. entre los que venden la firma, las obras que están sin profesional, los profesionales que trabajan adentro de la administración pública y firman plano siendo que no pueden. La tenemos que pasar denunciando a la mitad de los colegas, a la mitad de las obras. La verdad que, o sea, terminamos estando en un rol antipático nosotros y un rol que tampoco creo que nos corresponde. Bueno, pero ¿y qué proponen entonces? Que sigamos asumiendo toda la responsabilidad de nosotros. No sé. No, yo pienso que, bueno, este es nuestro colegio, nosotros pagamos los aportes, pagamos la matrícula y que tiene que trabajar para protegernos a los que trabajamos. Por ahí se pierde un poco esa noción, es como que yo noto eso, que no, como que el colegio no está para los que realmente estamos poniendo el cuerpo y el alma en las Bueno, por obras eso, a ver, y en eso, a ver, en eso cada uno, a mí me cuesta mucho plantear esto porque yo formé parte del colegio, sigo formando parte del colegio, entonces me cuesta por ahí ser objetivo.
Lo que sí te puedo decir es que se han hecho un montón de cosas para ayudar a la práctica profesional. Desde la resolución de roles profesionales, que esto no estaba antes, y antes la resolución de colegio realmente era complicada y no nos ayudaba en nada. Desde hacer estas charlas, porque estas charlas se vienen haciendo hace un montón de años, desde el pedido de unificación de carátulas para que en todos los municipios y comunas de la provincia estén todos los roles. Después, bueno, después hay un montón de cosas que pasan que tienen que ver con otros organismos que no dependen de nosotros. Que bueno, que ya es, y yo insisto, lo de carátulas se está pidiendo del año 2019. Recién este año se ve la circular donde la provincia aprueba la carátula unificada, pero no la exige como obligatoria. Se sigue trabajando, se sigue gestionando para que esto suceda. Pero insisto, es un camino difícil, o sea, pero también insisto en esto. eh, Cada uno tiene que asumir de alguna manera defender sus derechos, y no dejarse atropellar por un cliente que no nos quiere pagar. Porque eso es una realidad. Y aunque no nos guste, nuestra profesión de alguna manera está manoseada, está desprestigiada, porque en definitiva, ¿para qué te buscan? Para que le construya la casa. No te buscan para que le haga el proyecto, con todo el lejo como corresponde, para que vaya a supervisar al constructor. Es la realidad. Pero bueno, hay que tratar de manejarse de la mejor manera posible, documentado, tener claro qué es lo que está haciendo, qué es lo que uno está haciendo. Y lo que yo digo siempre, si voy a asumir la responsabilidad de todo, y voy a cobrar honorario 2 pesos con 50 de proyecto y 2 pesos con 50 de dirección de obra para que el comitente, o peor aún, los 4 albañiles que tienen un jefe que el que nunca va a la obra, se llena de guita y vos te quedás mirando. No, ¿sabés qué? Déjame que yo asumo toda la responsabilidad porque en definitiva la estoy haciendo igual y la cobro. Pero la escribo. Yo soy constructor, me responsabilizo de esto y pone también todas las condiciones, los plazos de garantía, bueno, todo lo que tenga que ver con las condiciones que uno necesita. Pero bueno, ya es una decisión personal de cada uno. Javier, ¿querés consultar vos? ¿Querés hablar vos? Hola, ¿se escucha ahí? Sí, Sí, perfecto. Perfecto, buenas tardes a todos. Yo creo que los arquitectos tenemos que romantizar un poco menos la profesión y tener un poco más o sea, estar un poco más al tanto de las leyes, como ahí nos decía recién, nos comentaba recién. En muchos lugares, o sea, en otros lugares del mundo, un grupo de arquitectos es casi un bufete de abogados. Entonces, tener todas las condiciones legales a mano hace que podamos trabajar de manera más profesional. Entonces, de esa manera, eh, yo creo que el cliente o respeta nuestro laburo o lo hace por sí solo. mira, Entonces, haciendo, es muy bien, es muy bueno lo que estás diciendo, porque es así, y el objetivo de esta charla es un poco eso, es tener conciencia y conocimiento de cuáles son nuestras obligaciones en la pasa con obra. otras profesiones. O sea, pasa con, no sé, con eh, como decían ahí, con el tema de la medicina pasa lo mismo. O sea, ningún médico se enamora no sé, del paciente. De un odontólogo, uno va, se saca una muela, paga y, bueno, cierra la boca cuando se le pasa anestesia y a otra cosa. Entonces, en ningún momento decimos, bueno, che, loco, no, en realidad no No, te, uses te- te- te soy más cruel. herramientas. El médico te puede estar muriendo, pero si vos no pagaste primero, no te va a salvar. Por supuesto, también. Es así. Entonces, uno le gusta su profesión, hace o sea, trabaja desde lo que estudió, pero hay un límite que es básicamente los honorarios y el pago, porque también el pago, nosotros por ahí, a mí me pasa también, trato de que no me pase tan seguido, pero eh, no entendemos que cobrar lo que sabemos o lo que hacemos es parte de decirle a la otra persona de manera indirecta, Bueno, lo mío sí, vale. exactamente. Totalmente. Entonces, no es que esté mal cobrarlo, eh, porque, no sé, yo entiendo que si uno lo cobra,
es que en cierta manera también se está poniendo como una vara de decir, bueno, yo cobro este dinero por lo que sé, porque mi trabajo vale y me responsabilizo por eso. Ujú. Sí, sí, está bien, pero a ver, por eso volvemos al principio. Eh, no significa que para no perder un trabajo tengo que asumir todas las responsabilidades. Y tampoco significa que tenga que estar todas las figuras. El deber ser es que estén todas las figuras. ¿No lo Claro, podemos lograr? Perfecto, documentemos, ¿no? Hagamos los contratos, claro, hagamos las actas, exactamente, hagamos los libros de obra. O sea, cumplamos con cierto formalismo para evitar exactamente, conflictos. Y yo insisto en esto, no podemos ser tan tontos de defender siempre el bolsillo del cliente a costa de tu responsabilidad, o sea, a costa de tu bolsillo. exactamente, Entonces, yo cuido el bolsillo de mi cliente, pero también cuido el mío. Y yo cuido el bolsillo de mi cliente con un buen proyecto, con asesorándolo como corresponde, diciéndole si la mano de obra que tiene es buena o es mala, que los materiales estén en obra, que los materiales no se los roben. Alguien lo mencionó, el tema de los honorarios. Eh, También se creó la página MIAR, no sé si la conocen, pero bueno, está la página MIAR que intenta esto de empezar a visibilizar lo que hacemos, de empezar a ser más corporativos, de empezar a insertarnos en la comunidad para que sepan lo que hacen, lo que hacemos, que sepan cuáles son las distintas, porque vamos, a ver, nosotros acá estamos discutiendo de proyecto y dirección, pero hay un montón de otras tareas que no son ni siquiera visibles. ¿Se entiende? Y hay un montón de colegas que hacen otras tareas. Entonces, es importante esto que sea visible. Bueno, dentro de esta aplicación está también el horario sugerido. Eh, no sé si ustedes lo vieron, pero el horario sugerido que presenta MIAR determina un valor que de alguna forma dignifica el honorario, que recomienda a nosotros que cobremos y percibamos un valor que nos permita vivir de nuestro trabajo. Y también lo que tiene interesante es que está planteado y pensado desde los roles profesionales. Entonces, un proyecto no es un plano municipal. Y lo digo así porque yo sé que hay muchos colegas que lo venden así y que construyen así. Un proyecto tiene anteproyecto, tiene los planos de obra, tiene el pliego de bases y condiciones, tiene el cómputo y el presupuesto que hay que hacerlo. Bueno, tiene un montón de elementos que son necesarios. Mi ARC en el horario sugerido te permite de alguna manera poder tildar esas tareas para poder cotizarlas. Entonces, de esa forma te permite vos sentarte con tu cliente y decirle, mira, el proyecto vale todo esto. ¿No querés que haga el pliego de base de condiciones? Perfecto, lo saco, valía esto, lo resto. ¿No querés que haga el cómputo de presupuesto? Perfecto, lo saco, valía esto. Y empezar a mostrar básicamente qué es todo lo que es nuestro trabajo. Porque, insisto, el comitente siempre dice, y me vas a cobrar por estos dibujitos. No, no, ¿qué dibujito? Estos dibujitos son mucho más que un dibujito, es la obra intelectual que alguien tiene que materializar. Sin esto, vas a gastar un montón de plata porque vas a tener que ver en la obra o en la marcha cómo resolver todas estas cuestiones. Si esto está pensado de antemano, vas a tener un presupuesto, vas a ver vas a saber lo que va a salir y no debería por qué tener mayores inconvenientes. Y digo esto porque también es otra herramienta que da el colegio para ayudar a que empecemos a entender cómo posicionarnos frente a un cliente, porque a todos nos pasa que el cliente no nos quiere pagar, que el cliente cree que los honorarios son un montón, que el cliente cree que para qué buscar un constructor, que el cliente cree que para qué va a pagar aporte. Todo esto pasa, porque también somos conscientes de que si no fuese obligatorio, para que tengan el permiso municipal, no pagarían los aportes, porque eso antes no era así, se logró hacer también. Entonces digo, hay un montón de situaciones que van pasando. El tema es también nosotros ir acompañando desde lo individual este tipo de responsabilidades, porque si no, después, si no queremos hacer nada y no nos comprometemos a nada, y bueno, después también es nuestra decisión qué asumimos o qué no asumimos. A mí me parece que, bueno, todas estas cuestiones que por ahí estamos charlando, creo que, bueno, un poco lo que decíamos antes, creo que en algún momento todos la hemos pasado y la seguimos pasando.
y cada vez que nos sentamos frente a un comitente nos pasa que tratamos siempre de contarles cuáles son los límites y las explicaciones de cada uno de los trabajos que nosotros nos comprometemos a hacer. Cuando hablamos de ser corporativo, justamente es entender que, que si no lo defendemos posicionándonos, defendiendo nuestro trabajo, no hay forma de posicionarse mejor. Creo que, no sé, con el paso de los años, los que por ahí tenemos algunos años más en la profesión, hemos ido pasando por un montón de situaciones y experiencias y cosas que no volvemos a querer hacer, pero también pasamos situaciones en las que estábamos mucho más desprotegidos. Yo creo que el colegio ha logrado a través de los años eh, no muchas, no grandes luchas, pero creo que ha ido, qué sé yo, esta cuestión de los roles profesionales, no hace mucho tiempo de que está delimitado, que hay una diferencia entre un director de obra y un representante técnico, y qué representa a cada una de las partes dentro de la ejecución de la obra. Antes entrábamos en un combo y las comunas nos hacían, o qué sé yo, los municipios y nosotros mismos también firmábamos cualquier cosa, una cuestión también de desconocimiento, de esa cuestión de que, bueno, tenemos que firmar y bueno, se firmaba. Y creo que son grandes luchas que se han podido ir logrando, ir ganando, pero por supuesto que hay cosas mucho más grandes por lograr. O sea, el poder despegarnos nosotros o que haya una legislación que regule una obra mediana o una obra chica, que no es lo mismo el propietario que no va a pagar, ¿sí? Qué sé yo, ¿cómo es? Una representación técnica, ¿sí? Porque no tiene plata, porque no puede, o que el propietario asume esa condición de constructor, entonces que haya responsabilidades también deslindadas para nosotros, que estamos firmando por otras cosas, que no es lo mismo la escala de un edificio o de una obra de, qué sé yo, de mayor escala, un hospital, cualquier otra escala en la que sí están bien claros los roles y donde sí o sí tienen que también, por cuestiones de contrato, cumplimentarse determinados roles ¿cómo es? Y formatos, pero no da lo mismo para otra obra. Creo que, no sé, o sea, como colegio estamos atrás de que esas cosas, primero, por un lado, entender que el llano en el que estamos trabajando todos es este. Nos guste o no, es este y que tenemos que ser corporativos a la hora de defender nuestro trabajo. Pero por otro lado, se están haciendo otros trabajos que tienen que ver con gestiones en la provincia, gestiones con la reforma del Código Civil, que se está trabajando justamente para tratar de instaurar esta situación que nosotros entendemos que, que son conversaciones que hay que dar, que no da lo mismo la escala de obra y que no las obras pueden pagar lo mismo para todos. Entonces no nos podemos hacer cargo a nosotros como profesionales de todas las cosas que la ley no está contemplando y que la realidad muchas veces está superando, porque el problema es que la realidad supera a la ley. Son leyes viejas, son leyes que están desactualizadas muchas veces, y tenemos que estar trabajando con esas leyes. Qué sé yo, esta cuestión de las carátulas unificadas, que ahora, bueno, las chicas lo van a presentar también, como para poder contar un poquitito de qué va esto. Es un proyecto en el que, como dijo Federico, se viene trabajando hace muchos años, se viene trabajando hace muchos años. ¿Por qué? Porque entendemos que es una forma de que el formato en el que cada municipio nos obliga a nosotros como profesionales a presentar el plano, tiene que ser, primero obviamente por una cuestión de practicidad, conviene que esté unificado, pero también está bueno porque nos sirve para clarificar cuáles son los roles por los cuales cada una de las obras se están firmando. Hoy cada municipio tiene la potestad de elegir los roles pasando por arriba el Código Civil y pasando por arriba digamos, un montón de leyes en las que no está estipulado cuáles son los roles que se deben firmar
y cuáles son los límites de cada uno de esos roles. Entonces muchas veces el municipio, el intendente con las ganas y con el poder que cree que tiene, hace que esto sea posible. Entonces, haber logrado que la provincia sugiera, ¿sí? Porque hoy todavía no es obligatorio, lo sugiere, sí, ya es un comunicado ¿cómo es que se mandó a fines del mes pasado? La provincia de Santa Fe sugiere a cada una de las comunas esta carátula. ¿Para qué? Para que se unifique para todos los municipios. Realmente es un trabajo que ha hecho principalmente el Colegio de Arquitectura, acompañado también por los otros colegios, pero seamos realistas, somos nosotros los que estamos traccionando frente al poder político, que es el que tiene la última palabra al implementar estas cosas, para que se pueda lograr esto que por ahí no parece una gran cuestión, pero sinceramente son pequeños pasos en la dirección que entendemos que es la correcta, que es la de defender el ejercicio profesional, de defender, de igualar las condiciones, ¿sí? De establecer los roles, ¿sí? Que no da lo mismo cualquier rótulo, que no da lo mismo un croquis como, qué sé yo, en el gobierno anterior provincial, que muchas veces muchos municipios, por decisión del gobierno provincial, se podían estar regularizando frente a catastro como en las propiedades, los metros cuadrados cubiertos frente a catastro, simplemente con un croquis, ¿sí? Que es algo que es terrible, que va en contra de años y años de lucha para que las propiedades se regularicen como corresponden, para que haya un registro real de lo que es, y no que cualquiera con una hojita cuadriculada pueda estar diciendo yo tengo 22 metros cuadrados de una construcción de tal y cuales condiciones. Es terrible. Nosotros desde el colegio, en la gestión anterior, digamos, nos plantamos frente a esta situación. Se han presentado cartas, se han hecho reclamos justamente en contra de esto, digamos, denunciando que estaba completamente mal esta forma de proceder. Guille, hay un tema que también es importante mencionar, porque a veces parece que el pedir firmas o pedir profesionales en una obra es como encarecer o perjudicar al comitente. Y no es así. Que un comitente, sea para hacer lo que sea, necesite un constructor designado, necesite un director, un proyectista, un calculista y un representante técnico, también significa que el comitente va a tener una obra mucho más segura, que va a tener garantía, que va a tener a quien reclamar, va a tener una obra feliz y no un dolor de cabeza porque en realidad nadie hace nada, pero todos hacemos todo. Y eso hay que explicárselo. Entonces, si vos le explicás todo eso y se lo haces entender, yo te puedo asegurar, porque yo personalmente he hecho esos ejercicios, y cuando vos comparás hacer una obra como corresponde, con un contratista, más o menos, o sea, ni siquiera te estoy diciendo una empresa constructora, un contratista que tenga un representante, que tenga un contrato, que cumpla con garantías, y yo, no es mucho más costoso. Y el comitente sabe a quién reclamar, y tiene cómo reclamar. Y el contratista se ve obligado a responder. Entonces, también es un beneficio para el comitente, no es un costo más. Bueno, siguiendo con la charla que decía recién Guillermo, que íbamos a hablar sobre la carátula del colegio, un poco ya la mayoría de las cosas se dijeron, porque es un mix que está puesto en la carátula entre los roles profesionales que tienen que estar, las responsabilidades que nosotros asumimos y también las responsabilidades que tienen que asumir los municipios y comunas. Esta carátula fue propuesta por el colegio, que los demás colegios profesionales que tienen incumbencia en la construcción aceptaron adherirse al formato de esta carátula, fue avalado por la provincia. Como decía Guillermo, si bien no es una ley que está obligatoriamente impuesta para que todos los municipios y las comunas lo utilicen, la idea es desde el colegio proponerle a todos los municipios y comunas, explicarle todas estas cosas que estuvimos viendo que están relacionadas con los roles profesionales para que los municipios y las comunas comiencen a adoptar esta carátula unificada
que tiene para implementarse en todo el territorio de la provincia. No es exclusivo del Distrito 1, no es exclusivo del Colegio de Arquitectos, sino de todos los colegios que tienen incumbencia en la construcción. Por ahora, el carácter de adopción de la carátula es opcional, depende de cada municipio y de cada comuna porque tiene autonomía para este tipo de decisiones. Pero depende de nosotros como profesionales que también, primero tenemos que estar de acuerdo, que va a ser difícil en asumir todas esas tareas nosotros para después exigir a los municipios y comunas que adopten esta carátula, porque como vimos, el tema de tener todas estas tareas profesionales nos benefician a nosotros. Entonces, un poco la idea es un ida y vuelta, que desde el colegio llevemos a los municipios y las comunas esta carátula para que se implemente y que por otro lado los profesionales también exijamos a los municipios y las comunas en los que estamos trabajando de que la adopten. Si nosotros simplemente se las mandamos por un correo y no le explicamos nada a la comuna o al municipio y ningún profesional tampoco la reclama, difícilmente una municipalidad que ya tiene una carátula, que hace años que la usa, que tiene diferentes cosas de detalles en la carátula que esta, difícilmente podamos convencerlos de que la adopten. Pero esa es la idea, ese es el propósito que tiene el colegio con esta carátula y era un poco lo que queríamos contar, que la posibilidad de que lo adopten por ahora es opcional, pero depende de todos nosotros para que en el paso del tiempo esta carátula termine siendo adoptada por todos los municipios y comunas. Y bueno, la principal diferencia que tiene esta carátula de las anteriores es la que tiene descripta como obligatorio dentro del rótulo como declaración jurada todos los roles profesionales. Un dato importante mencionar es que el DSP, el Distrito Superior del colegio, está trabajando en conjunto con los otros colegios para que la provincia declare esto como obligatorio y baje directamente al municipio de comuna de toda la provincia. Insisto, se está trabajando en el año 2019, se sigue trabajando, no es que esto quede así, pero bueno, quería comentarlo para que se sepa que se sigue trabajando en esto. Sí, y el primer paso importantísimo para llegar a esa finalidad es que haya salido esa circular de la provincia donde avala y Donde la sugiere a los prueba. municipios fue como el primer escaloncito de la futura implementación obligatoria a todos los municipios y comunas. Bien, y después para dar cierre, el último punto que íbamos a tomar, primero agradecer, digamos, la atención siempre hubo entre 30 y 40 personas atendiendo, está buenísimo, digamos, el intercambiar, y por último, siempre la invitación a seguir sumando, digamos, en las comisiones con diferentes temáticas, y a invitar a formar otras temáticas, otras comisiones con diferentes temáticas, digamos, que no estén. Si le interesan, donde haya más de 3 personas con un mismo interés, es cuestión de plantearlo y sumar o sumarse a las que ya están. A las que ya estaban, ahora se sumó esta semana la de deporte y turismo, y hay otros intereses y está bueno que se suman. Y después al de premio de obra construidas, y ya sea suya o incentivar a colegas a decir, che, tu obra está buena, es algo que se fue haciendo y se había perdido y ahora se invita a hacerlo otra vez y está bueno para el intercambio de toda la provincia, de todo lo que se sabe en cuanto a temáticas, eh, también, digamos, por temas y bueno, a participar siempre y ese intercambio está bueno, al igual que esto, y se ven las problemáticas y uno, digamos, no sé, se siente que no está solo y en eso, en la charla me quedaron varias cositas como el educar al cliente y sí, es parte, digamos, de una tarea de educar al cliente, de mostrarle, de que no está todo incluido, de cada tarea, separar. Yo creo que hay que tener un procedimiento de cómo trabajar. Creo que los que estamos todos acá ahora, viste, todo el tiempo decían, esto no lo hice, no lo hice.
bueno, es perfeccionar un poquito y qué mejor que hacerlo entre todos. Así que bueno, este era el fin, digamos, de estos encuentros y ojalá haya mucho más, la idea es que sí, y ojalá desemboquen en otras situaciones, digamos, y anímense a pedir digamos, sobre todo eso, digamos, todo para solucionar y bueno, creo que lo que estamos acá amamos la profesión y por eso esa lucha constante para bueno, conseguir logros. Así que Sí, bueno, como dice muchas María Emilia, gracias. sí, que queda, como decimos María Emilia, queda abierta la convocatoria para que si los profesionales quieren proponer temas distintos o quieren que tratemos ciertos temas en particular, nos escriben a cualquiera de las representantes territoriales y bueno, buscaremos al profesional que mejor pueda abarcar la temática que los profesionales propongan y haríamos futuros conversatorios con esos temas. Bueno, gracias Federico. La charla está de roles era algo que habían pedido, la hizo para nosotros y es como que nos pareció buena cuando la hiciste con nosotros y la queríamos compartir. Así que ya está claro otra vez y bueno, está bueno este ámbito más relajado de intercambio. Así que Bueno, gracias. bueno, no, gracias a usted. Queda, si quieren, algún día podemos organizar para ver el tema de honorarios, que insisto, va muy ligado a esto y da también para una charla larga, pues todos tenemos problemas también con eso. A mí quería, bueno, ahí como es en el chat, bueno, ahí Hugo Cerrudo pone también una charla sobre eficiencia energética, es una temática interesante. Estamos trabajando para lograr algunas charlas sobre eficiencia energética. Eh, por ahí no sé si la vamos a hacer de esta forma con Zoom o por ahí una vez la hacemos y la podemos transmitir en vivo. Hago la salvedad que casi todo lo que estamos transmitiendo en vivo, nosotros las participaciones que se hacen a través del chat, las preguntas o las idas y vueltas que van surgiendo, tratamos siempre de transmitírselo a los disertantes, justamente para que por ahí el que no puede viajar, el que no puede acercarse a donde se está dando la charla, sepa no sé, tratamos de escuchar todas las voces también, digamos, creo que la participación nos parece siempre de lo más importante. Aprovecho a hacer una salvedad, pegué ahí ¿cómo es? En el chat dos cuestiones que queríamos resaltar. Una, por un lado, estamos organizando con el colegio un viaje a Espocón, eh, perdón, a Casa Foa, ¿no? Al Acá Espocón, zafó. sí, a Casa Foa. Es el viernes de 9 de mayo hasta el sábado, son 2 días, nos quedamos a dormir allá una noche en hotel. Incluye la entrada, bueno, el transporte, está todo un poco descrito ahí, y la verdad que está súper accesible el precio, es a través de la Mutual también que se puede contactar para anotarse y todo, están los datos en el mensaje, y si no, en la página también está el link para poder inscribirse, está un poco toda la programación de Casa Foa. La verdad que un evento es Casa Foa Federal, se llama, es el segundo año que se hace, son creo que algo de 6.000 metros cuadrados ¿cómo es? De exposición. No creo que no es necesario explicar qué es el Casafoa, que es la feria de diseño, ¿sí? Una de las más importantes del país. Eh, Nada, invitarlos a los que quieran ir, obviamente están ahí las condiciones y los que quieran consultar también disponibles. Y por otro lado también que lo difundan, qué sé yo, que por ahí si tienen gente, no necesitan ser arquitectos los que van, digamos, una cuestión más de cómo lo organizamos nosotros a través del colegio, pero no sé si quieren ir con alguien, con otra gente, también se puede, no hay drama. Y otro de los puntos que también los invitamos a participar y por otro lado también los invitamos a que nos ayuden a difundirlo porque nos parece súper importante, es el tema volvimos a organizar a través del colegio el premio a la obra construida, ¿sí? Es un premio justamente a obras que se pudieron construir en el periodo de 2019 a 2024. La última vez que se hizo fue en el año 2018, ¿sí? Se hizo durante varios años y después por algunas cuestiones se había discontinuado este premio.
pero nos parece que es súper interesante. Hay muchas categorías, incorporamos la categoría de reforma, que creo que muchos de nosotros está trabajando siempre con esa beta de lo que es la categoría de reformas, de obras menores, de qué sé yo, más allá de las clásicas que todos conocemos. Eh, Tiene como muchas categorías, no es complicado participar. La idea es que puedan participar todos, es simplemente un panel digital, no hay que imprimir cosas, es simplemente por ahí terminar de armar una pequeña memoria técnica y presentarlo. No es un concurso, no es para grandes obras magistrales, sino que justamente nos parece que bueno, también buscamos el perfil de nada, de visibilizar lo que hacemos. Creo que como hablábamos antes, todos nos enamoramos un poquitito de nuestras obras, de nuestros proyectos y nada, tratamos de contarlo y que siempre salga de la mejor manera posible. En ese camino está bueno poder visibilizarlo a través como es de este, no es un concurso en sí mismo, sino que es un premio a la obra construida. Nada, invitarlos a participar, vuelvo a decirlo, y también a difundirlo entre todos sus contactos, amigos, colegas, en obras construidas desde 2019 a la fecha. Yo para Eh, cerrar, perdón, lo que me gustaría decir que esta charla es la primera que correspondería a la de la primera semana del mes de mayo. Ya faltan poquitos días para mayo, entonces comenzaríamos con este ciclo de una vez al mes y para todos aquellos arquitectos que tienen dudas o inquietudes o algún problema o quieran alguna comunicación con el colegio, comenzamos ya con la recepción de las consultas de los matriculados como para empezar a seguir ese ciclo de que tenemos la charla, recepcionamos las consultas, las enviamos al colegio y después antes de la próxima charla, a fin de mes, estaríamos haciendo la devolución de las consultas de los profesionales. Así que los invitamos para que se dirijan a las referentes territoriales si en el plazo de esta semana tienen alguna consulta o dudas para hacernos. Propuestas de nuevos temas a tratar, por ejemplo, el tema de honorarios que salió hace un ratito. Bien. bueno, si Bueno, nadie quiere acotar algo más o como es, o participar con algo más. Agradecerles nuevamente la participación, la verdad que re contentos con la convocatoria. Por ahí, qué sé yo, el formato de Zoom siempre tiene sus adhesiones y sus diferencias, pero bueno, creo que por ahí sirve para horizontalizar la participación como es, en los que por ahí estamos un poco más lejos, un poco más cerca y nos permite juntarnos y charlar de la profesión, que creo que es lo que tratamos de fomentar a través de estos encuentros. Agradecer a nuestras referentes, a Emilia, Silvana y a Melissa, especialmente a Fede también por haber preparado toda esta charla. Y nada, esperamos también en la próxima. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y daríamos por finalizado esta reunión. Gracias a todos. Gracias, buenas ¿eh? noches. Gracias, Chao, Guille. chao. Gracias a todos.